Armando, dentro de lo que estamos conversando, entonces, un punto muy importante es, ya sabemos, yo necesito dentro de mi planificación, desde una restauración simple a una restauración compleja, yo necesito también incorporar en esa planificación toda la parte funcional. Claro, Cómo yo quiero esa futura restauración. Si va a tener un esquema oclusal, que yo necesito planificar. claro. Pero para yo poder planificar, yo voy a necesitar ir a examinar y ver qué detalles clínicos yo necesito recaudar esa información para poder hacer mi planificación. Claro, es fundamental porque también lo habíamos conversado antes. Los doctores o los chicos están acostumbrados a planificar sus tratamientos, ¿no? Hacer una planificación estética, una planificación biológica y muchas veces, Milko, como tú decías, lo que se olvida es de la planificación funcional, ¿no? La mecánica y la funcional. Y esta exploración funcional se basa en tres pilares fundamentales. Hay que hacer una exploración dental, una exploración intraoral desde el punto de vista de la función. Y después hay que hacer una exploración articular para ver cómo está la articulación temporomandibular y una exploración muscular. Estos son tres pasos fundamentales para poder llegar allá a una planificación completa. Hagamos la rehabilitación que hagamos simplemente una corona o hagamos una rehabilitación completa. Vamos entonces dentro de esta exploración, ¿no es cierto?, dentaria. Un punto muy importante inicial, poder establecer qué tipo de clase esquelética tiene ese Claro, paciente. eso es importante. Una de las primeras cosas o la primera cosa que yo apunto en mi ficha, que es de exploración funcional, es la clase esquelética que tiene el paciente. ¿Es una clase 1, es una clase 2 o es una clase 3? Y ese es un punto muy importante porque dependiendo de esa clase es quizás el abordaje o la dificultad que yo voy a tener a la hora de hacer la planificación para mi futura Claro, no tiene rehabilitación. nada que ver enfrentarte para rehabilitar a un paciente que es una clase 1, que es el escenario quizás más fácil y nos O podemos quizás encontrar, ideal. ideal, o la gran dificultad que tiene, por ejemplo, rehabilitar a una persona que sea una verdadera clase 3 esquelética, ¿no? Tenemos que hacer pues, una intervención mucho más amplia para llegar a éxito en nuestros tratamientos, ¿no? Dentro de definir entonces la clase esquelética, ¿qué más podríamos decir? Sobre la clase esquelética, ¿Sí? ¿te refieres? Bueno, dentro de la clase esquelética, ¿por qué es importante o qué es importante? Aquí lo que más me interesa saber es cuál va a ser la sobremordida o el overjet que vamos a tener, ¿no? Porque dependiendo de la sobremordida, dependiendo del overjet, yo voy a saber el tipo de esquema oclusal o el tipo de guía que va a tener ese paciente con la rehabilitación que yo hago. Por lo tanto, aparte de apuntar la clase esquelética, después en el Cherry ya lo pongo, hay que mirar lo que es propiamente el overbite o lo que es propiamente el overjet, ¿no? Para saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Y qué es lo que vamos a encontrar. Dos cosas bien importantes entonces, cuando especialmente estamos trabajando, ya sea en el sector anterior, mucha gente viene a, como algunos le denominan, diseño de sonrisa, a hacer su área estética. Muchas veces, ¿cómo lo podría decir? Muchas veces nos preocupamos más de parámetros estéticos, Sin nos ningún... preocupamos más de aspectos estéticos que de aspectos Claro. funcionales. Y muchas veces esa estética está ya sobrepasando nuestra función. Claro. Por lo tanto, yo siempre digo que mi estética va a estar limitada por la función. Función. Claro, esto es uno, por ejemplo, de los hándicaps, muchas veces lo hemos conversado, que tiene los diseños de sonrisa, ¿no? Los diseños de sonrisa, estos show y estos programas que hacen unos diseños de sonrisa muy bonitos y además, pues, bueno, son muy emotivos para el paciente porque de forma muy rápida puede ver un antes y un después, pero muchas veces esas Se imágenes omite la función. son falsas porque no hay función en el diseño de la sonrisa. No hay ningún software actual que nos esté dando la función, que nos esté dando ese diseño de la sonrisa en máxima intercuspiración y cómo actúa en los movimientos excéntricos de la mandíbula. ¿Cuánta guía voy a tener? ¿Voy a tener guía anterior? ¿Voy a tener guía canina? ¿Voy a tener una función de grupo? Esto prácticamente ningún programa de diseño lo contempla. Yéndonos específicamente entonces al overbite o sobremordida. Un paciente con una sobremordida aumentada, al cual voy a estar haciendo una planificación y esta está aumentada, ¿qué cuidados yo debería tener en esos casos? Hombre, a ver,
El grave problema que tiene una sobremordida profunda, que más o menos es, pues es una sobremordida de más de 4 o 5 milímetros, o que tape más de la mitad de los incisivos inferiores, los incisivos superiores, el inmenso problema que tiene es que el movimiento mandibular se hace con mucho rozamiento. Lo ideal es que intentemos conseguir deslizamiento, porque eso implica poca carga, poca fuerza y facilidad a la hora de hacer el movimiento. Si aumentamos mucho la sobremordida, lo que vamos a tener, Milko, es mucho rozamiento. El paciente le va a costar hacer la protusiva. Hay autores incluso que hablan de que cuando hay mucha sobremordida, esos dientes anteriores a la protusiva, en el fondo son dientes interferentes, son interferencias anteriores, ¿no? Porque no dejan desplazar de forma correcta la mandíbula. Y eso en dentición natural a la larga puede generar desgaste de las caras palatinas superiores de los bordes incisales inferiores, y en esas restauraciones nos la puede fracturar, la carilla me la puede descementar, el diente de una híbrida o dentadura me lo puede desprender, y es porque tenemos mucho rozamiento. Entonces, clínicamente podríamos decir que una sobremordida aumentada sería una planificación más compleja que aquella donde yo tengo una sobremordida disminuida. Claro, clarísimamente, porque si yo tengo una sobremordida profunda y el objetivo es minimizar esa sobremordida, que siempre tendrás que hacer muchos más pasos que si no tienes la sobremordida, ¿no? A veces implica un aumento de la dimensión vertical, implica hacer una rehabilitación de arco completo y quizás no la tenías contemplada, o hacer una ortodoncia, ¿no? Para volver a reponer esos dientes a una sobremordida adecuada. El otro punto sería el overjet. Claro. Vamos a colocarnos en una situación clínica. Analizo el overjet de ese paciente y ese overjet está muy pequeño. Aproximadamente siempre se habla de 2 milímetros, sí, de 1 o 2 milímetros aproximadamente. Está muy disminuida. O en la posición está demasiado aumentada. Claro. ¿Qué cuidado yo tengo que tener a la hora de hacer esa planificación? Claro, son dos escenarios totalmente diferentes. Una cosa es tener muy poco overjet o incluso un overjet negativo, es decir, con los dientes totalmente lingualizados. ¿Eso qué problema nos va a tener? Que vamos a tener mucho riesgo de que el paciente tenga una invasión del envolvente de la función. ¿Te acuerdas? O sea, cuando nosotros masticamos, hacemos un ciclo masticatorio horizontal, partimos de una posición excéntrica y vamos hacia la línea media en un ciclo horizontal, ¿no? Más horizontal cuando más duro es el alimento, menos horizontal cuando menos dureza tiene el alimento. En todo ese ciclo masticatorio funcional, los dientes no tocan. Por eso la naturaleza nos da un resalte fisiológico de 2 milímetros. O sea, todo está pensado para que nuestro ciclo masticatorio lo hagamos sin contacto dental anterior. Cuando tengo muy poco resalte, cada vez que se come, chocan los dientes. Y hay un punto importante, entonces, por eso es importante el análisis de dónde yo voy a colocar mis coronas, mis restauraciones. Claro. Porque si yo comienzo a invadir ese espacio, no dejo este overjet adecuado, voy a comenzar a la hora de comida, el paciente a la hora de hablar, a la hora de comer, va a siento que los dientes me están tocando, y podríamos llegar inclusive hasta microfractura o fracturas de la restauración. Porque no es solo la incomodidad del paciente que se ve su ciclo masticatorio invadido. El problema es que en dentición natural, cuando se invade el envolvente de la función, hay un desgaste. Hay un desgaste, claro. Y eso es muy típico. Vemos los dientes anteroinferiores en bisel muy verticales, ¿no es cierto? Que no hay que confundir que el paciente que tenga comportamiento bruxista. No hay que confundirlo. Es decir, este paciente desgasta en función, desgasta comiendo. Hay un diagnóstico diferencial, claro, para saber, cuando veáis desgastes o cuando veamos desgastes de la cara palatina superior y de los incisivos inferiores en bisel, si queremos saber si es por un comportamiento bruxista o es por envolvente de la función, hay que mirar el sector posterior. Porque normalmente cuando perdemos la guía anterior empiezan a aparecer contactos posteriores. Si el paciente tenía un hábito bruxista rechinador, empezará a gastar también el sector posterior. Por lo tanto, cuando veáis ese patrón de desgaste anterior y posterior, hay que pensar que el paciente es un envolvente bruxista. Ahora, si solo te desgasta de canino a canino, aunque tenga un gran nivel de los dientes posteriores están intactos, eso es un envolvente de la función.
eso significa que el paciente no es para funcionar. Ya podrían estar anotando, porque ahí. este es un tip importante de diagnóstico diferencial entre si es comportamiento bruxista o es invasión del envolvente. Y después, claro, la otra situación es en exceso. La contraria, tengo en exceso. ¿Qué problema tengo en exceso si solo quiero rehabilitar desde el punto de vista de la prostodoncia? Que difícilmente voy a conseguir una guía anterior y una guía canina. Y como todos sabemos que es el esquema biomecánicamente más favorecedor, es el que más veces vamos a realizar como esquema oclusal, claro, si tengo un resalte muy aumentado, es imposible. O hago unas caras palatinas superiores súper gruesas, o es imposible. O vestibularizo, o hago ortodoncia. Claro, los dos escenarios, fíjate en la planificación lo importante que es, si yo no tengo resalte, la única solución que tengo para no invadir envolvente es hacer ortodoncia. No vas a poder, por más que talles los dientes, después cuando rehabilites y pongas la corona o la carilla, van a seguir teniendo poco resalte y van a seguir invadiendo la envolvente. Por lo tanto, si se invade la envolvente es ortodoncia. Y si se tiene un resalte muy aumentado, la solución también es ortodoncia. No lo puedo corregir solo con prótesis. Otro punto importante dentro de este análisis dentario que necesito observar para poder hacer mi planificación es cómo es el comportamiento del paciente en máxima intercupidación. Claro, aquí hablamos del concepto de la estabilidad oclusal. ¿Cuál es el objetivo de cualquier cosa que hagamos o cuál es el objetivo ideal que tendríamos que tener en nuestra oclusión natural? Que cuando cerremos tengamos una estabilidad repetible y estable, siempre en el mismo sitio, repetible, estable y cómoda. ¿Cuántos pacientes te encuentras que le dices, tú cierra la boca y te dice, ¿en cuál? Tengo varias posiciones. ¿Vale? Esto ocurre relativamente. O aquellos pacientes que no son tan conscientes de que tengan muchas posiciones, pero sí que son conscientes. Yo cuando cierro, ¿lo ves? Toco aquí, aquí, noto que deslizo un poco y entonces encajo correctamente. Eso es un grado de inestabilidad oclusal. Hay que saber el paciente si lo tiene, por qué lo tiene, sería uno de los objetivos de nuestra rehabilitación, devolver la estabilidad oclusal que el paciente no tiene. En este punto, entonces, nosotros deberíamos tratar de identificar cuáles son la posible presencia de contactos prematuros. Claro, porque... O de interferencias también. Claro, o interferencias, claro. Hay un esquema ideal, ¿no? Que es decir, cuando nosotros hacemos la máxima intercuspidación, que es la posición más estable y fisiológica que tenemos, debe haber contactos bilaterales y simultáneos de canino hacia atrás, claramente. ¿Vale? Máxima intensidad de contacto en los molares, después un poquito menos de intensidad en los premolares y acabas los contactos en los caninos. Idealmente, centrales y laterales, el papel de articular de 12 micras se tiene que escapar, con un cierto grado de rozamiento, pero se tiene que escapar. Por lo tanto, hay que utilizar papel de articular en esta exploración funcional para ver dónde están los contactos, ¿no? Si se cumplen eso. El papel ideal para hacer este tipo de exploración es el papel articular de 12 micras. Ahora, ya conversamos, clase esquelética, estabilidad en máxima intercupidación, overjet, overbite. ¿Qué otros detalles tenemos que observar desde el punto de vista dentario? El esquema oclusal. El esquema oclusal es importante. Es decir, cuando el paciente mueve la mandíbula, ¿qué tiene? Tiene una guía anterior y una guía canina, tiene una función de grupo, tiene un bibalanceo y tiene contactos a ambos lados, y esos contactos que tiene posteriores, si no tiene guía anterior, ¿los consideramos interferencia o no los consideramos interferencia, ¿no? Y eso hay que apuntarlo en la ficha, ¿no? El tipo de guía que tiene. Esto es especialmente importante cuando solo vamos a rehabilitar, por ejemplo, un cuadrante. Porque si yo voy a rehabilitar un cuadrante posterior y no voy a tocar delante, lo que tenga el paciente es lo que se va a quedar. Por lo tanto, yo tengo que saber, ¿tiene guía anterior o no tiene guía anterior? ¿La rehabilitación del sector posterior va a soportar cargas laterales porque va a tener contactos esos dientes o se van a desocluir? La planificación cambia muchísimo, incluso de la elección del material, no es el mismo material si yo tengo desoclusión. Puede cambiar de que si sé que va a soportar fuerzas laterales y mucho más si es sobre implantes. Ahora, es importante aquí de poder identificar entonces el esquema oclusal. Si esa guía anterior es eficiente o deficiente, claro. Si esa guía canina es eficiente o deficiente. Ahora,
Es importante porque muchas veces no vamos a hacer una rehabilitación de boca completa. Claro. Y como tú dices, yo voy a tener que administrar mi planificación a partir de lo que el paciente... De lo que el paciente ya tiene. Porque muchas veces viene por una restauración posterior y mi guía anterior no está eficiente y no voy a trabajar en ella. Claro. Y probablemente a muchos de nosotros en nuestras clínicas Claro. llegan, no, doctor, yo creo que me haga solamente eso, pero es que tú también, no, yo quiero solamente eso. Esto pasa muy a menudo. Hay que muchas veces. En esos casos, entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una guía canina, vamos a pensar del lado derecho, y que no está siendo eficiente y voy a trabajar en el sector posterior, yo ya puedo planificar cúspides que no tengan una altura tan alta. Claro, porque porque si yo las hago normal y las coloco altas, voy a estar haciendo una interferencia. Claro, porque si yo vas a hacer una función de grupo amplia y la restauración va a estar incluida la función de grupo, es mucho más sencillo hacer una función de grupo con cúspides bajitas, no planas, no estamos hablando de dientes planos, estamos hablando de anatomías menos marcadas. Más suaves. Más suave. ¿Por qué? Porque tienen mucho menos riesgo de ser una verdadera interferencia. Si ponemos cúspides muy alta, es mucho más frecuente que esa cúspide tan alta realmente no sea un contacto deslizante, sino sea un choque cada vez que el paciente mueve la mandíbula, y a eso se le llama interferencia. Ahora, también sería interesante el poder identificar en qué momento de la guía, ya sea canina o sea guía anterior, en qué momento se produce la desoclusión. Claro. Uno, ¿se produce la desoclusión solo en la posición final o en un momento ya más inicial? Y yo creo que eso es muy importante también. Es muy importante porque podemos decir, no, el paciente tiene guía anterior y guía canina, por lo tanto no voy a tener un hándicap o un riesgo mecánico en la restauración posterior. Pero falta saber algo más, que es lo que tú dices. Vale, tiene desoclusión, pero ¿la tiene desde el inicio del movimiento o lo tiene solo la desoclusión final, que es cuando ya los dientes están casi borde a borde? Y esto es muy importante, porque si durante parte del recorrido no desocluye, va a seguir teniendo contactos esa restauración. Por lo tanto, vamos a tener que cumplir los mismos parámetros, que sea una anatomía más suave, vamos a hacer una evaluación mecánica del material que le vamos a colocar. Si es implantes, pues voy a decidir cuántos implantes coloco, depende de la brecha dentula que tenga. Y eso es interesante, aquí, cómo todo se va uniendo, relacionando. Cuando tenemos, por ejemplo, una guía anterior con una sobremordida muy leve, por lo tanto, en el sector posterior, yo no podría hacer restauraciones con vertientes muy profundas, con cúspides muy altas, porque a la hora de hacer ya llegué borde a borde, por decirlo así, y aún yo tengo diente atrás para desocluir. Entonces, mi guía anterior es un determinante de mi anatomía posterior. ¿Qué determina el sector posterior? ¿Quién determina la anatomía posterior? ¿Y quién determina dónde coloco el plano oclusal? ¿Cómo hago la curva SPI? Eso va directamente dirigido a cómo tengo la guía anterior. Si pudiéramos hacer rápidamente una diferenciación o una definición entre qué es un contacto prematuro y qué es una interferencia. Muchas veces la gente los tiende a confundir. Los tiende a confundir. Mirad, chicos, el contacto prematuro es aquel contacto que aparece cuando cerramos la mandíbula, queremos ir a nuestra oclusión habitual, y hay un contacto de algún diente que no nos deja hacer una oclusión estable. ¿Vale? Eso se llama un contacto prematuro, el diente que interfiere en el arco de cierre y no nos permite llegar a la máxima intercuspidación. Normalmente nos lo permite, contactas, deslizas y cierras, ¿no? Entonces, a eso se llama contacto prematuro. ¿Y a qué se llama una interferencia? Es aquel contacto dental que aparece cuando movemos la mandíbula hacia los lados o hacia adelante, y ese contacto no permite realizar ese movimiento con suavidad, o a veces incluso no lo permite. Fijaros, un tip clínico muy importante, no sé si a ti te ha pasado alguna vez. Al paciente le dices, lateraliza, ¿vale? Hacia este lado, y va perfecto. Ya le dices, hacia el otro, y sigue hacia el mismo lado.
Y le dices, no, no, hacia el otro. Y dice, ya lo hago. Y digo, no, no lo haces, solo vas hacia un lado. ¿Por qué creéis que hay pacientes que solo lateraliza hacia un lado? Porque posiblemente en el lado contrario tenga unas interferencias y como choca los dientes y le cuesta llegar, nunca hace ese movimiento de lateralidad. Hace una masticación unilateral del lado que le es fácil hacer los movimientos y en el otro prácticamente su cerebro lo ha anulado porque nota la interferencia, nota los choques de los dientes. Entonces, algunos pasos importantes de poder identificar clase esquelética, ¿Acá? overjet, overbite, estabilidad oclusal, puntos en máxima de intercupidación, presencia o ausencia de contactos prematuros, interferencias y el esquema oclusal. Tengo guía, no tengo guía, o tengo función grupo, función de o no, o una oclusión bibalanceada. Un tip importante para acabar, las interferencias hacia el lado, a veces hay que poner papel de articular para ver qué diente realmente es interferente y dónde. En este caso las interferencias, el papel de articular ideal es el de 40 micras.